Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 10 minutos. Saludar a todos y todas quienes a esta hora se están conectando a nuestras transmisiones en vivo, a quienes nos siguen acompañando y nos van a escuchar también durante el día. Recuerden que hemos alojado nuestros programas, que han alojado más bien en nuestro canal de YouTube y también todas nuestras redes sociales desde donde nos pueden acompañar e informarse a través del mostrador, por supuesto. Vamos a estar analizando este lunes, bueno, lo que se ha comentado durante los últimos 4 días por lo menos respecto a estos nuevos antecedentes de el caso Procultura. Habló el presidente de la República, Gabriel Boric, hoy día desde Osaka, en este último día durante su gira en Japón antes de llegar a China, así que vamos a estar comentando eso y mucho más junto a los panelistas que como siempre me acompañan todos los lunes. Saludamos inmediatamente al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gran saludo también al Mostrador en sus 25 Ay, años oye, que mira, celebran hoy día. Así qué que mala estamos muy contentos trabajadora con Cristian soy. de ser parte de este equipo que nos sentimos muy bien en esta casa que siempre nos acoge muy bien. Así que Muchas un saludo a gracias. ti y Muchas a todo el gracias. Mostrador. Muchas gracias. Qué mala trabajadora soy que no partí el programa hablando de los 25 años del Sí, mostrador. Sí, es que Pésimo. teníamos que hacerlo nosotros, Retro. no puede ser, no puede ser autobombo, tiene que hacerlo nosotros. El autobomba a veces hace bien, sí. Un saludo para, No. sobre todo para todos mis compañeros y mis compañeras trabajadores del mostrador que levantan el diario en el día a día, en lo cotidiano y que están ahí al pie del cañón con el periodismo independiente y de verdad. Cristian Leporati, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y me sumo, ¿eh? Es tan difícil, bueno, yo conozco al mostrador de sus orígenes. De hecho, cuando yo estaba a cargo en la UDP de la escuela que dirigí en ese momento, hicimos muchas cosas en conjunto y siempre había una sintonía muy fina y con todo el mundo. En verdad es un agrado el mostrador. Y en un mundo tan polarizado, siempre el mostrador ha mostrado una mirada más amplia y no tan cargada para un lado o para el otro. ¿Ah? Yo creo que eso es un atributo en un país que está siempre muy polarizado en los medios. Sí, La opinión periodística en general del mostrador una opinión, para mi gusto, de las más amplias y más confiables. sí. Por eso que yo también agradezco la oportunidad de estar aquí junto a ti y a Marco y podernos expresar en este programa, Y sin duda. además con todos los desafíos que implica el mundo de la información hoy día y de los medios de comunicación, el aspecto digital es tremendamente importante y en nuestro espacio de desarrollo, el mundo digital. Así que bueno, felicidades a todos mis compañeros y compañeras, así que felices de arrancar esta semana de esta manera, pero con noticias no tan felices para el mundo político, porque tal como decía yo al principio, las repercusiones sobre los nuevos antecedentes del caso Procultura han preocupado al gobierno, al presidente Gabriel Boric, al oficialismo en general. Estos nuevos antecedentes que tienen que ver con las sospechas del fiscal Cooper de un eventual financiamiento irregular de su campaña, de las campañas presidenciales del presidente Boric, a raíz de las escuchas telefónicas por el caso Procultura y los antecedentes que han aparecido desde ahí. Habló el presidente Boric hoy día a la mañana, se estaba esperando a que se refiriera al tema porque no lo hizo evidentemente durante el fin de semana. Dijo: tengo absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho, no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente es dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión y no acusar por mi parte ningún tipo de persecución. A diferencia, haciendo un matiz, ¿no? Con lo que pasó este fin de semana también con su partido, que emitió una declaración bastante dura, acusando una estrategia de espionaje con fines políticos detrás de todas estas filtraciones del fiscal Cooper. ¿Cómo han visto los antecedentes que están sobre la mesa? El tratamiento, ¿no?, que se le ha dado a lo que finalmente son filtraciones de otras conversaciones de personas ligadas al caso y que hasta ahora el presidente Boric ha dicho que no tiene nada que esconder, por supuesto. Cristian. Mira, voy a cometer una infidencia. ¿Ah? Yo en la mañana, antes de empezar el programa, bueno, uno empieza a ver los titulares un poco y uno empieza a ver los perfiles. O sea, ¿quién es el fiscal Cooper? Eh, y eso es importante decirlo. ¿Ah? El fiscal Cooper, y tengo la información acá, es hijo de Patrick Cooper, que es sobrino de Alan Cooper. ¿Y quién es Alan Cooper?
nada menos es una persona que participó, fue coautor en el asesinato del general Schneider. Para que eso pasó hace, bueno, mucha época, pero fue coautor en esa época de este crimen. También son parientes de la familia Macay, ese crimen brutal que ocurrió también en la Araucanía hace algunos años atrás. ¿Y qué quiero decir con eso? Que en el fondo todos tenemos una historia política, todos tenemos un pasado, y creo que el fiscal Cooper tiene un pasado y una relación de parentesco muy fuerte, muy asentada, en una derecha muy tradicional, incluso me atrevería a decir una extrema derecha. Eso hay que decirlo. ¿Ah? También como usted lo han planteado en su medio, en el mostrador, lo leí por ahí el fin de semana, también, bueno, es muy amigo del fiscal Arancibia, del fiscal nacional, perdón, y fue cliente del fiscal nacional, del fiscal Cooper. ¿Ah? Entonces, en definitiva, hay una serie de lazos ahí que son importantes decirlos al momento de relatar quién es el fiscal Cooper. No estoy poniendo en duda para nada sus cualidades de abogado, sus cualidades de fiscal, pero hay que decirlo, tiene un perfil, tiene una historia familiar muy, muy ligada a la derecha, a la extrema derecha. Y eso en un contexto también yo le sumaría de año electoral fuerte. Bueno, todos los años han sido electorales, ya es moda esta cuestión, pero nuevamente un año electoral muy, muy fuerte, muy duro, muy competitivo en las encuestas, la vemos constantemente, vimos esta semana la CADEM, ayer en la noche, sube un poquito más, está en tercer lugar ya, sigue firme en primer lugar Matei, bajando creo que 2 puntos, algo así, bajó un poco. Entonces hay una pelea muy cerrada y va a ser un año muy duro. ¿Ah? También antes de entrar al programa con Marco conversábamos un poco, yo hacía memoria, yo no tengo memoria periodística, por lo tanto puedo estar equivocado, pero ¿cuándo empiezan las filtraciones? ¿Ah? Para el lado izquierdo, en el caso de Hermosilla, o para el lado derecho, actualmente, con el caso de Procultura. ¿Cuándo empieza esto? Esto no se producía antes. ¿Ah? Esencialmente, esta moda de las filtraciones, moda entre comillas, empieza a ocurrir ahora, bajo el gobierno del presidente Boric. ¿Ah? Se desmadra esta cuestión, se desmadra absolutamente. El caso de Hermosilla fue grotesco, ¿ah? Como salía todo. También el caso de la exalcaldesa de Maipú, o sea, de verdad hay un desbande, un descontrol absoluto en todas las personas que participan en el proceso legal, desde que se inicia la fiscalía, pasando por INPDI, llegar a tribunales, llegar después a los querellantes, o sea, hay un desmadre, un descontrol absoluto en el proceso de desarrollo, en lo comunicacional de estos casos, que nos ha llevado, y nuevamente hacíamos memoria con Marco fuera antes de estar al aire, ¿en qué momento esto pasa a ser una herramienta de comunicación política? O sea, ¿en qué momento la filtración, el pinchazo telefónico, el decir cosas que no son relevantes y transformarla en un hecho noticioso? Porque lo que hace muy bien la derecha, y lo hace bien, efectivamente, muy eficiente, toma un hecho que son solamente un comentario que surge de un pinchazo, y eso lo arman todo un tema, un proceso comunicacional brutal. Se agenda ver los titulares de fin de semana de los diarios tradicionales, de las radios, de la televisión abriendo, siempre relacionado con este tema. Hoy día tú ves los medios de comunicación, están todos abriendo con el tema nuevamente. Entonces, de un solo comentario, de un pinchazo, se arma un hecho político, que es solamente una ficción. ¿Ah? Porque no es más que eso por ahora. Entonces uno efectivamente como analista tiene que empezar a mirar esto con una mirada un poquito más también, no de complot, porque eso ya es casi psicótico, pero sí hay que meterle un poquito de racionalidad a esto también, porque sea una lógica de año electoral. ¿Ah? Entonces, todo esto tú, Frank, que eres periodista, podés mirar más para atrás, tenés esa cualidad del periodista de notar los hechos más cercanos, pero yo no recuerdo tanta filtración en ningún gobierno anterior al de Boric. Ninguno. A ¿Ah? estos Entonces niveles esto es no, raro. es bien inédito, A sí. estos niveles no, es No, inédito. ¿Ah? sí, Y pegando de izquierda y derecha, insisto, ¿ah? No estoy cargando para un lado para el otro, es inédito. sí. Entonces es raro. ¿Por qué pasa esto? Es un proceso de descomposición de la fiscalía, de nuestro sistema judicial, es un proceso de descomposición de la política que ya se metió en una especie de colusión permanente con algunos fiscales, ya sea para la izquierda o para la derecha, me da igual, pero aquí algo está pasando, algo aquí no está funcionando, y en esto el responsable es el gerente, y el gerente acá es el fiscal nacional.
Entonces aquí yo veo un descontrol absoluto. Si esto no lo controlan, se va a desmarar más aún, porque mientras más nos acerquemos a la elección presidencial y a las parlamentarias, esto va a ser peor. Entonces el tema es muy, muy delicado y yo en esto no veo al fiscal nacional con una actitud de gestor, de control y de control de daño y también de castigar. O sea, efectivamente, aquí tiene que haber responsabilidades. No puede ser que no haya un responsable en todo esto que ha pasado, digamos, desde Hermosilla, por dar una cronología nomás, en el corto plazo, nomás de unos meses para atrás, desde Hermosilla en adelante. Esto no está funcionando bien, definitivamente. El ministro Elizalde habló precisamente de una politización de la justicia, apuntando principalmente a la oposición, señalando de que buscan sacar pequeñas ventajas con información que es parcial y descontextualizada, refiriéndose a las filtraciones, porque también, a modo de contexto, ¿por qué se da esta eventual sospecha? No, no eventual, es una sospecha del fiscal Cooper de financiamiento irregular por una conversación dentro de los más de 20 celulares que fueron interceptados en el caso Procultura de una persona que nombraron como Lucía y que reclamaba dinero de Procultura, a lo que Alberto Larraín, como director de la fundación, le habría dicho que se había gastado la plata en la campaña de Boric y no le iba a pagar por lo mismo. Entonces, se saca esa filtración, se hace, o sea, se saca esa conversación del celular. Contexto. Sí, se arma todo esto en función de esa declaración sin ningún otro antecedente que permita conocer el trasfondo o un contexto más detallado de lo que ahí se estaba conversando. Y a partir de eso reacciona la oposición, que hemos visto reacciona en el sentido de, por ejemplo, José Antonio Kast, que mandó a llamar de vuelta al presidente Boric de su gira de China, o desde la UDI, que le hicieron un emplazamiento de pronúnciate antes de 48 horas, porque es lo que corresponde. Y ese es el tono con el que se ha manejado esto hasta ahora, en un contexto de un escenario electoral y completamente politizado a propósito de lo mismo, donde han debido reaccionar también los candidatos presidenciales de lado y lado. Marco Moreno, ¿cómo lo has visto tú? Yo creo que lo primero que tú decías, Fran, una convergencia delicada entre lo que es la judicialización de la política y el riesgo de politización de la justicia, ¿no? Porque están esas dos dimensiones. La judicialización de la política porque observamos que la política está siendo incapaz de resolver sus problemas y por lo tanto recurre a la justicia, ¿no es cierto?, para que finalmente resuelva lo que los políticos son incapaces de resolver, en este caso, ¿no es cierto?, a propósito de lo que es esto del financiamiento o la deriva hacia el financiamiento irregular de la política, ¿no? Marco, Recordemos que, un detalle, tú que eres politólogo. ¿Qué pasó en Argentina o qué pasa en Argentina con los jueces y en Brasil? claro, claro, O sea, claro, es porque brutal. ojo Y que, también en Perú, hay también en Perú que son capaces de sacar presidentes, los meten a la cárcel. O sea, estamos yendo en el camino que ya adelantó Perú, Brasil y Argentina hace rato ya. por eso que hay un riesgo, porque recordemos que las medidas intrusivas, por ejemplo, pinchar los teléfonos, son de alguna manera aprobadas por un juez de garantía. No, no, Mm. no es que los fiscales vayan y digan vamos a pinchar este otro teléfono. No, tienen que solicitar a un juez de garantía y los jueces de garantía, su principal función es garantizar los derechos fundamentales de las personas. Por eso hay que pedir autorización a la justicia para estas medidas intrusivas. Como decía la Fran, se autorizó la medida intrusiva para 16 o 20 teléfonos que tenían que ver con personas vinculadas, ¿no es cierto?, a la Fundación Procultura. Eso dio lugar, durante un largo periodo estuvimos en la fase de lo que se llama latencia de la crisis, porque el tema estaba siguiendo su proceso judicial, ¿no es cierto? Hubo un cambio de fiscal, el fiscal Campos, me parece, si no me recuerdo, al fiscal Cooper, de que estábamos hablando ahora, ¿no es cierto?, a cargo de la investigación. La gente reclamaba porque iba muy lento el proceso. Eso era la fase de latencia, ¿no? Pero luego entramos a una fase de la crisis política que tiene que ver con la irrupción y que son, como decía Cristian, las filtraciones, ¿no? La irrupción ocurre en la crisis política porque se filtra. Primero se filtra, ¿no es cierto?, que el fiscal Cooper había pedido medidas intrusivas para escuchar el teléfono del presidente.
Cuestión que fue absolutamente descartada de plano por el Tribunal de Garantía, ¿no es Dos cierto? No veces. le dieron autorización. Sí. Claro, veces. dos veces. Y luego entonces se filtra las conversaciones que tiene la ex mujer de el señor Larraín, ¿no es cierto? Josefina Uneus, se filtra porque ese era uno de los teléfonos que estaba asociado a la fundación, por eso lo pinchan ese teléfono, y entonces se filtra la conversación que tiene ella con el presidente, ¿no? Gabriel Boric. Y eso entonces nos lleva y esto empieza a escalar entonces, esto Cristian lo conoce muy bien, pero esto empieza a escalar a la etapa siguiente, que es la que estamos ahora, que es la etapa de agudización de la crisis, ¿no? En donde probablemente vamos a conocer más elementos que nos lleven a un momento muy complejo en términos incluso institucionales. El presidente está de gira, ¿no? Por supuesto que el tema de la gira no está siendo relevante en la agenda como el presidente lo hubiera querido, ¿no? Claro. Porque una gira a Asia, a China especialmente, en donde sabemos que la tensión que hay por la guerra arancelaria con Estados Unidos es un elemento importante. Sin embargo, eso no es la noticia, sino que probablemente en todos los puntos de prensa en Osaka, a donde está ahora, y probablemente en China va a ser sobre el caso Procultura, sobre las filtraciones de los audios y qué opina el presidente sobre el financiamiento de la política, y no va a ser la noticia la gira, ¿no? Eso es lo que pasa entonces técnicamente cuando el gobierno pierde el control, un gobierno pierde el control de la agenda, porque lo que debiera haber sido noticia, que es esta gira, al presidente normalmente le va bien en las giras internacionales, ¿no es cierto? Logra proyectar una imagen de Estado, tiene un buen posicionamiento a nivel internacional, pero probablemente eso no va a ocurrir ahora porque estamos en esta etapa en donde la crisis se comienza a agudizar, porque van a venir las formalizaciones, probablemente no creo que en esta primera etapa de formalizaciones vayan a aparecer las figuras políticas, sino que van a aparecer figuras vinculadas al caso, ¿no? Recordemos que hay administradores, hay funcionarios que estaban a cargo de esta Fundación Procultura, y por lo tanto vamos a estar enfrentados durante varias semanas, no sabemos cuánto, a la agudización de la crisis, ¿no? La crisis se va a hacer más compleja porque además se pasó la línea roja, ya no tiene que ver con cuestiones periféricas de corrupción, ¿no es cierto?, administrativa, sino que se pasó a la línea roja porque, como decía tú, Fran y Cristian, el punto es la deriva hacia el financiamiento irregular de campañas políticas, entre otras campañas, la propia campaña del presidente Gabriel Boric, ¿no?, el 2021, pero otras campañas que han ocurrido después porque hay estos diálogos que hay sobre platas que van y platas que vienen. ¿Cuál es la dificultad? Que también la opinión pública, ¿no es cierto?, comienza a observar esto ya no como un caso de corrupción acotada a cuestiones administrativas, como pudo haber sido, ¿no es cierto?, Democracia Viva, que entre hoy se formaliza a la diputada Catalina Pérez hoy día en el transcurso de la mañana, sino que se traspasa, por eso digo, la línea roja hacia el financiamiento irregular de las campañas políticas. Y ahí es donde se toca el corazón, ¿no es cierto?, de la legitimidad de origen, por ejemplo, del gobierno, de las autoridades, y por eso que es tan complejo este caso. Insisto, estamos pasando del estallido de la crisis a la fase más aguda de la crisis. Puede demorar varias semanas, comentábamos con Cristian antes que pueden ser 2, 3, no sabemos cuánto, pero va a haber 2 o 3 semanas importantes. Entre medio se está desarrollando las primarias del oficialismo. Esto golpea al oficialismo de alguna manera porque lo obliga a salir a contener. El oficialismo tiene que salir a contener la crisis, pero esto tiene un daño reputacional para el oficialismo, ¿no? Este es el típico caso en donde la oposición no tiene que fabricar un tema técnicamente, sino que tiene que mirar, estar observando cómo se desarrolla el tema, ¿no? Porque no lo ocasionó directamente, suponemos, para no caer en las teorías conspiranoicas de las que hablaba Cristian, suponemos que no es la oposición la que fabricó este caso, ¿no? Pero es un caso que está generando un efecto sobre la opinión pública con un daño reputacional, ¿no es cierto?, al oficialismo en su conjunto. Está focalizado en el Frente Amplio, por supuesto, porque son los partidos que componían este Frente Amplio, Convergencia Social y Revolución Democrática, lo que están siendo objeto de dudas sobre si se derivaron recursos a financiar las campañas. Porque, claro, las filtraciones están hablando de muchos de esos elementos
pero desde el punto de vista de la comunicación electoral, ¿no? Evidentemente esto no llega en un buen momento para el oficialismo, que había logrado levantar una primaria del oficialismo competitiva, ¿no es cierto? Estamos a 45 días de esa primaria y por lo tanto uno hubiera esperado que hubiera sido un buen espacio para mostrar y visibilizar a los candidatos del oficialismo. Sin embargo, 2 semanas, 3 semanas, las que sean, ¿no es cierto?, en esta fase más aguda de la crisis, va a complicar también esa performance oficialista. Ahora, también hay que ver cómo reacciona el oficialismo, la oposición frente a este caso, ¿no? Lo va a usar como un tema para infligirle una derrota política al gobierno. Ya tú decías, Fran, hay llamados altisonantes a que el gobierno, a que el presidente vuelva de su gira, hacerse cargo del problema. Se está planteando también, porque lo que puede derivar de esto es una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, dos, una acusación constitucional, que es muy improbable, pero todo eso, cualquiera sea el desenlace que tiene esta fase aguda de la crisis, lo que tiene efecto es sobre el oficialismo particularmente, y lo decía Cristian antes, ¿no es cierto?, en el contexto de un ciclo electoral tan intenso como el que tenemos ahora, ¿no?, donde vamos a elegir la Cámara de Diputados, la mitad del Senado, y vamos a elegir ni más ni menos presidente de la República. Entonces, esto llega en un momento muy, muy complicado para lo que eran las pretensiones del oficialismo y también para el gobierno, porque claro, el gobierno no está pudiendo reaccionar adecuadamente. Hubo silencio los primeros días. El vicepresidente Elizalde el día de ayer emitió comentarios mucho más claros de lo que había sido la vocera subrogante, ¿no es cierto?, que tuvo algo de ambigüedad en la manera en que enfrentó el tema del punto de vista comunicacional, ¿no? Porque aquí estamos hablando fundamentalmente de eso. La arista judicial tendrá que seguir su conducto y su camino y su proceso, ¿no? Nos puede gustar o no, pero va a seguir esa línea. Sin embargo, el efecto político y el efecto comunicacional es, creo yo, tanto o más importante lo que esté pasando con la dimensión más bien jurídica. Ahora, En definitiva, Fran y Marco, se echa claramente de menos, hay que decirlo, es doloroso, pero hay que decirlo, se echa claramente de menos la gestión comunicacional que tenía la ministra Vallejos. La ministra Vallejo era capaz de poner puntos, comas, acentos, era capaz de enojarse, tenía una mirada mucho más política que la actual ministra, que hay que decirlo también, la ministra de Ciencia. O sea, yo no sé qué tiene mucho de qué tiene que ver la ciencia con las comunicaciones, sobre todo en medio ambientes muy, muy conflictivos, como son los actuales en la política chilena. Entonces tú requieres de mucho expertise, de mucha experiencia política. es que claro, sí, Vallejo la tenía de sobra, sí. como diputada, como militante del Partido Comunista de chiquitita. O sea, tiene toda una historia política que no tiene la subrogante. Y claramente esa falencia se nota. Yo la escuchaba este fin de semana en televisión describiendo esta situación de crisis. Y claro, era todo correcto, pero era un comunicado verbalizado, sin mayores profundizaciones, sin enojo, sin puesta en escena, sin sacar también a la pizarra a la oposición, que tiene tiene también su mochila ahí de pecados bastante grande, de pecados entre comillas, pues estamos hablando aquí de pura opinión. Así que aquí un abogado o alguien filtró algo, y de esa filtración, de ese pinchazo, se arma toda una historia, lo que yo decía antes. Estamos hablando en ese contexto de profundidad, de liviandad, de lo más absoluta posible. Pero en ese contexto tampoco, nada, o sea, de una planicie de la retórica discursiva de la vocera subrogante, que es bien brutal y preocupante. Sí, es que además yo entiendo que la ministra vuelve en junio del postnatal. Ahí termina su postnatal. Sí, iba a decir que esto escala además tan rápido que ajustarse a la frase de que la justicia haga su trabajo no es suficiente para contener lo que está pasando en términos mediáticos. Bueno, estaba revisando declaraciones también de los candidatos presidenciales oficialistas que han sido requeridos durante todos estos días para manifestar su opinión. Y claro, lo está complicando porque ese es el único tema sobre el cual han podido referirse
a la prensa y estamos en una recta final de cara a las primarias del 29 de junio. Vamos a ver cómo logran también gestionar esto de manera atingente para sus objetivos de primaria, que recordemos es como el mecanismo que hoy día tiene el progresismo en general para poder instalarse de manera contundente frente a las candidaturas de derecha en primera vuelta. Así que vamos a ver cómo esto también se desarrolla en esa clave electoral para los candidatos oficialistas. ¿Cómo has visto ese punto, Cristian? Sigamos contigo analizando un poco lo que ha pasado con los candidatos presidenciales. Es que, ¿qué tanto les puede perjudicar o no en términos de despliegue? Y sobre todo al candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que es como el partido que hoy día está en el ojo del huracán, emitiendo comunicados públicos, acusando persecución política, etcétera, etcétera. Mira, es que esto es difícil, ¿eh? Porque son como los estudios de opinión pública, son las fotos del momento. Entonces, opinar de respecto a esto, de si te afectará o no te afectar, no sé. Yo creo que en primer lugar afecta a la política en general, ¿ah? No solamente a un sector político. Estos cagüines, esta estrategia del lawfare, de la permanente judicialización política, los perjudica a todos por igual, ¿ah? Ahora, si uno baja un poquito en la planicie, de esta planicie que hay, uno baja un poco y profundiza, efectivamente uno podría pensar, pero están atacando en el fondo al gobierno, ¿ah? Y Vinter no ha participado del gobierno directamente, si bien forma parte de la coalición de gobierno, no ha participado directamente. Jara, claro, uno podría decir Jara, también uno podría decir Toá probablemente, pero yo veo que yo siento que de alguna forma la opinión pública, según las encuestas también, ahora igual castigaron al presidente esta semana, bajó un poco en la cadena, o sea, claramente la opinión pública responde inmediatamente A la estos coyuntura. efectos, a la coyuntura responde muy rápido, ¿ah? Responde muy rápido, al parecer, ¿ah? Al parecer responde muy rápido, pero también como responden muy rápido, olvidan muy rápido y a otra cosa mariposa en unas semanas más. O sea, yo te diría que la estrategia para enfrentar esta situación y no poder, que es tu pregunta, no quedar muy afectado por esto, dado que tiene un ciclo de vida bastante corto, en general este tipo de eventos, es simplemente decir lo que dijo el presidente en Japón, hay que dejar que la justicia funcione. Ahora, ya sabemos también en la encuesta de opinión pública, sabemos también por la CEP, que la justicia está muy mal evaluada, hasta casi al nivel de la Cámara del Parlamento, o sea, también están en ese nivel. Cuando uno dice la justicia dejemos que funcione, bien, funcione, pero la gente igual tiene dudas respecto a la justicia, ¿ah? Hay que sumar ese punto. Eso yo creo que lo mejor que se puede hacer, simplemente, efectivamente, decir eso, que la justicia funcione, opere, y que dejar que pasen los días nomás. ¿Ah? Esto es muy rápido, o sea, te afecta rápido, pero también hay tanta información circulando hoy en día en las redes sociales, en los medios, pasan tantas cosas, se filtran tantas cosas, que en esta avalancha de contenidos, obviamente que la opinión pública no pueden acumular todo, ¿ah? Lo que sí es verdad, y en eso a tu punto comparto, Fran, lo que sí acumula las personas, la frecuencia acumulada estadística, por darle un nombre, es una frecuencia acumulada de sensaciones. Y las sensaciones sí, claro que tienen incidencia finalmente en la toma de decisiones electorales. O sea, si estas filtraciones permanecen en el tiempo y siempre están cargadas para un puro lado, indudablemente que te va a generar una sensación de malestar, de que se vayan a la cresta todos estos tipos, y veamos que viene a futuro. No olvidemos que la CEP salió la semana pasada y nos dijo que más de la mitad de la población en Chile, en calidad de electores, no saben por qué votar, ¿eh? Entonces, eso lo sabe muy bien la derecha, también debería saberlo bastante bien la izquierda, y por lo tanto deberían tener mucho cuidado con las cosas que están pasando. Por ejemplo, para avanzar en un punto más, lo que pasó la semana pasada con la ley de pesca, ¿eh? Eso es grotesco, o sea, no pueden entregar información mal, o sea, eso nuevamente te va quedando la sensación en la frecuencia acumulada de la ciudadanía, de la opinión pública, que un gobierno de este perfil no saben administrar, no saben hacer gestión política. ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo te diría, más que nada, más que en el corto plazo que tu pregunta, cómo impacta a los candidatos, sino que hay que tener más cuidado en el largo plazo, cómo esta cantidad de
cosas que van pasando en el camino y que están siendo sacadas, le sacan provecho político, van generando una percepción de malestar y de certeza que respecto a ese perfil político, a ese tipo de políticos y de ideologías o coalición de gobierno, no son plausibles a futuro. ¿Ah? Sí. Hay un riesgo. Además que la capacidad de, no sé si hay tanta capacidad de discernimiento respecto a los partidos y figuras, pero cuando aparecen conceptos como plata y política, inmediatamente hay un match ahí de malestar o de esa sensación de No disgusto. falla, Claro, por no parte falla. de la gente que es bien, claro, como dice Cristian, bien generalizado, pero en el largo... Y un punto, Frana, y un punto. En el pasado habían cosas bien duras que ocurrieron, pero había liderazgos políticos que eran capaces de ordenar el cuento. Mm, Hoy en día no. O sea, hoy en día tú ves el medio ambiente político y cualquier cosa que pasa, inmediatamente saltan todos. ¿Ah? Y nadie pone la calma, nadie impone la calma en estas cosas. Entonces, no está pasando eso ahora. Entonces, es mucho más compleja la situación y más Relacionemos difícil. eso, Marco, con este 52% de personas que todavía no sabe por quién votar, que arrojó la Academ la semana pasada, más allá de las preferencias que se identificaron en su minuto por la candidata Evelyn Matei. Lo cierto es que el 52% todavía no tiene idea por quién va a votar en noviembre, lo que deja una cancha bastante abierta con respecto a lo que pueda pasar estos meses. ¿Qué tipo de incidencia puede tener este malestar que se está generando ahora? Si es que se está generando, no sé, ¿cómo lo analizas tú? Claro, porque ese 52% cuando uno lo proyecta a la base electoral, ¿no? Del país, que hoy día son 15 millones, vamos a decir 15 millones y medio, esos son los últimos datos del CERVEL de agosto del año pasado. Si uno proyecta ese 52% del que habla la CEP, estamos hablando de 7 millones de electores, ¿no? O Claro. sea, estamos hablando de un volumen muy significativo proyectado a la base electoral, ¿no? Mm. No, estamos diciendo que, porque ¿qué significa el 52%? Claro, en la mitad, pero en la mitad de los que votan, ¿no es cierto?, que son 7 millones. La última elección presidencial, hace casi 4 años atrás, ¿no es cierto?, votaron con voto voluntario 6 Sí. millones y medio de electores. Imagínense ustedes, 6 millones y medio de electores. Aquí estamos hablando de que hay una mitad del electorado que no sabe o no responde la encuesta, ¿no? Que es otra. Marco, y probablemente ese es el elector obligatorio, que no votaba en el Claro, pasado. por Además, o supuesto. sea, No, es un voto emocional, ¿te fijáis? así es un Mm. elector volátil, que cambia muy rápido de posición. Este tipo de cuestiones que estamos analizando sobre el caso Procultura lo Marcan. afecta, le Mm. influye, como tú decías. Es un elector obligado, ¿no? Porque el voto obligatorio tiene un efecto coercitivo para que la gente vaya a votar, ¿no es cierto? El tema de las multas. Es un elector que toma su decisión cada vez más cerca del momento de la elección. O sea, estamos a 6 meses de la elección presidencial, a 6 meses. Y por lo Mm. tanto, este es el tipo de electores que toma su decisión a comienzos de noviembre, ¿no? Con todo esto que haya ocurrido, como decía Cristian, el acumulado, el agregado de cosas que han pasado, los desaciertos, ¿no? A propósito del dato que mencionabas tú sobre el tema relacionado con las cuotas de pesca y todo el efecto comunicacional que tiene esto, todo eso influye en un elector como este que cambia muy rápido de posición. Hoy día puede estar diciendo una cosa, mañana puede estar diciendo otra. De hecho, hemos visto la encuesta CADEM de los días domingos, no la sé, pero la CADEM muestra, por ejemplo, Ujú. cómo se ha ido desgastando, ¿no es cierto?, el apoyo a Johannes Kaiser, ¿no? Que Claro. hace algunos meses atrás era importante, 10, 12 puntos, hoy día ha bajado prácticamente a la mitad. Entonces, es un elector que va cambiando muy rápido de posiciones. Este 52%, que es la gran incógnita que tienen los encuestadores, que tenemos los analistas, porque eso nos lleva a usar una frase cliché, ¿no es cierto?, que es lo único que podemos decir, que es una elección abierta, que es una elección con Sí. un umbral de incertidumbre muy alto, porque claro, cuando la mitad de los que van a decidir no tienen claro su opción, evidentemente eso te hace que este sea un resultado o una elección a 6 meses, y estoy hablando a 6 meses, ¿no es cierto?, muy, 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 muy abierto todavía, porque no hay una clara tendencia que uno diga, mira, esta es la opción que va a ganar. Recordemos que hace 4 años atrás, más o menos exacto,
Joaquín Lavín, y lo hemos conversado acá, y Daniel Jadwe eran las dos figuras más destacadas, que mejor marcaban en las encuestas, y fueron derrotados por Sichel en el caso de Lavín y por Boric en el caso de Jadwe. Entonces, en realidad, este hecho que estamos comentando, el caso Procultura, que ahora, dentro de lo que es la lógica de una crisis política, entra en esto que usted decía en la etapa de judicialización o más bien de institucionalización. O sea, la crisis se va a conducir ahora en la dimensión más judicial, pero evidentemente eso también complica al gobierno y al propio presidente, porque el presidente queda en una posición incómoda. No puede salirse del tema, pero no puede hacer muchas cosas para evitar que se hable del tema. Entonces, bueno, todo ese efecto tiene va a tener una influencia importante, yo creo, sobre esta masa de electores, ¿no? Que según la CEP son el 52% que no tiene decidida su opción. Eso es un espacio grande también para que fórmulas o candidatos que se creen, ¿no es cierto?, la solución mágica aparezcan con discursos de barrer la política, en fin, tantos discursos que hemos escuchado contra la corrupción, ¿no? A propósito de que este tema del caso Procultura, lo decíamos bien, pasa la línea roja porque ya deja de ser una cuestión periférica, insisto, de cosas administrativas, de corrupción probablemente tal, a un tema de financiamiento irregular de la política. Entonces, ese es el peor escenario que puede haber, ¿no es cierto?, en relación a cómo este 52% del que habla la CEP puede de alguna manera cambiar o tener en cuenta. Además, este 52% es bien interesante, tiene muy instalados, eso sí, temas como la seguridad y como el crecimiento económico, que son sus dos principales preocupaciones, ¿no? Quien administre de alguna manera mejor esos elementos en su relato probablemente logre llegar de alguna manera a este elector. Por eso que el propio gobierno, el propio oficialismo ha cambiado de posición, ¿no es cierto? Hoy día está oponiéndose, ¿no es cierto?, al tema del voto del extranjero sin multa, ¿no? Recordemos que tiene estado de seguridad la Araucanía ya hace varios años, entonces el propio gobierno ha tenido que ir mutando hacia lo que son estas expectativas, hacia lo que son estos dolores, vamos a decir más bien, de este 52% que hay que empezar a leerlo con más detención porque va a ser clave en el resultado final. Insisto, si lo proyectamos a la base electoral del padrón que tenemos hoy día, es perfectamente, lo estamos hablando perfectamente de más de 7 millones de personas que no tienen claro, de acuerdo a la encuesta del CEP, o no han respondido la encuesta satisfactoriamente. Sí, bueno, el otro punto interesante de la CEP es lo que acaba de mencionar Marco respecto a estos grandes temas que, según una evolución de los últimos años, se han instalado como prioridad de la gente: el orden público, la seguridad ciudadana y el crecimiento económico, donde uno automáticamente dice, claro, son temas muy relacionados que le acomodan muy bien a la derecha, pero también sería interesante proyectar estos meses cómo desde la izquierda se logra capitalizar o también acomodarse a estos espacios que históricamente no han sido cómodos para ello, pero que se necesitan como estrategia electoral para poder también estar a la altura de las preocupaciones ciudadanas. ¿Cómo ve ese punto, Cristian, que también va a ser uno de los grandes temas en los meses que vienen? Mira, hay un atisbo del fin de semana en que el candidato Kast hablaba que iba a cerrar la frontera si era presidente. Bueno, tenemos el caso de que el país más poderoso y rico del mundo todavía no puede cerrar la frontera al sur de Río Grande. No es posible cerrar la frontera, es una utopía. Entonces yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer, esencialmente los candidatos lo que tienen que hacer es perfilarse bien. Hoy en día el problema que tiene Matei es que no hay un perfil claro de ella, no se sabe quién es. O sea, si yo soy un elector, soy de ese 50%, esos 7.500.000, 8 millones que hablaba Marco, de ese electorado obligado a votar. ¿Quién va a resolver mis dolores de mejor forma? ¿Quién es más creíble? ¿Quién tiene un perfil más claro? Indudablemente que Matei no. Matei un día dice que sí, bueno, que hay que matar gente en dictadura porque hay que hacerlo. Después se parece cada día más a Kast, si yo soy de derecha. ¿Por quién votó mejor? ¿Quién me representa mejor si soy de derecha? Me representa mejor Kast o Matei. Si Matei me está diciendo lo mismo que me dice Kast,
y Kast es el original, pues. Mejor compro el producto original y no compro sucedáneo, pues. Obvio, pues. Es mucho más creíble Kast que Matei en ese contexto de temas como seguridad, obviamente. Si eso lo está discutiendo hace tiempo, lo viene informando, lo viene comunicando ordenada y sistemáticamente a partir de republicanos José Antonio Kast. Entonces, yo creo que ahí hay yo creo que José Antonio Kast tiene un perfil bastante claro y se ha ido clarificando más aún en el tiempo, no por sus virtudes, sino por las desvirtudes o desvalores o la falta de perfilamiento claro por parte de Matei. Claramente Matei no tiene un perfil claro y eso la hace competir mal. Y ya vemos que está estancada nuevamente en la encuesta. La academia nuevamente no creció. Así que ahí tiene un problema por ese lado. Y por el otro lado, por el lado de la centro izquierda, también lo mismo, o sea, ¿cuál va a ser efectivamente el perfil de los competidores reales? O sea, yo estoy hablando de Toa. Yo creo que en verdad Toa es la candidata de la centro izquierda. No creo que sea Jara, los datos lo están mostrando, o sea, está pegada en el 4, en el 5% más o menos, y no sube. Winter tiene un poco más, obviamente, por todo el apoyo Frente Amplio, pero Winter no. Winter está trabajando para el futuro, ¿no? Está fogueándose para el futuro, pero no para ahora. O sea, claramente, aquí, siendo sinceros también nuevamente y prácticos, ¿qué debe hacer Toa? Bueno, Toa debe fortalecer su posición, que lo decía su jefa de campaña el fin de semana en un medio de comunicación masivo, simplemente fortalecer su capacidad o su percepción de gobernabilidad. De una persona con experiencia, que sabe de seguridad porque trabajó todos estos años, más de 3 años, casi 3 años en el gobierno, en un gobierno que se supone que ha fracasado en el tema de seguridad según la retórica de la oposición, pero es perfilarse. O sea, claramente yo lo que espero de los candidatos de izquierda a derecha es un perfilamiento más claro respecto a estos grandes temas. Y hasta el momento todavía estamos en veremos. Yo me imagino que en el caso de la izquierda, con las primarias, y las van a ver ahí enfrentamientos, probablemente debates, etcétera, los va a obligar a perfilarse mucho más y eso va a mejorar la posición de Toá, que es la candidata más fuerte de ese lado. Lo que sí veo por el lado derecho no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque Matei sigue perdida, sigue perdida, no tiene un perfil, una identidad clara. Sí lo tiene Kast. También, como señalaba antes Marco, efectivamente también el candidato Kaiser se fue desinflando porque, claro, cometió varios errores discursivos, varios errores de contenido en las últimas 2 o 3 semanas, y eso lo desperfiló claramente. Y tampoco nos ha sacado cosas nuevas. O sea, aquí operamos en el mundo de la propaganda, uno opera un poco con la lógica del mercado. ¿Quién está sacando novedades nuevas bajo el bolsillo? Claro, Y factor no ha sacado novedad. ninguna novedad nueva, no ha sacado novedades ninguna, entonces ahí se va desinflando. Y Kast crece básicamente por la debilidad y la falta de perfilamiento de Matei, así de simple. Kast no ha crecido por sus virtudes, no ha dicho tampoco nada nuevo, nada nuevo. Kast sigue ahí pegadito en su discurso y sigue creciendo despacito, pero sigue creciendo. Sí. ¿Por qué crece Kast? En ese sentido, yo creo que el factor credibilidad puede jugar un rol importante durante estos meses. Para cerrar, Marco, no sé cómo lo ves tú, pensando en lo que nos entregó la CEP la semana pasada, estos temas que son prioridades de la gente, cómo la credibilidad puede también jugar un rol importante más allá de la retórica, porque la retórica la tienen los candidatos de la oposición. Pero ¿cómo se le hace frente a eso desde el oficialismo? No sé cómo ve ese juego que... Oye, Fran, Sí, y siempre Marco habla de la narrativa, pero la narrativa es el candidato. en sí Y eso mismo. tiene que ver con la credibilidad. Exacto, la Mm. narrativa es el candidato. No es la narrativa, es el candidato en la narrativa. Y eso es súper importante, por lo que tú dices de la credibilidad. Marco. Sí, ¿cómo se correlaciona eso? Es la gran pregunta que nos hacemos respecto de si van a poder sintonizar efectivamente los candidatos con estos datos que están entregando las encuestas, ¿no? Más allá de los resultados, sino que de conformación del padrón electoral, de lo que son las expectativas de la gente, lo que son los miedos de la gente y cómo poder abordarlo, ¿no es cierto? También no vendiendo humo, como decía Cristian, porque claro, aquí se pueden proponer muchas cosas, pero la gente está un poco agotada de las propuestas que finalmente nunca se concretan, ¿no? Y Las siempre promesas. decimos que,
claro, las promesas, ¿no? Y las promesas, o no llegar a siquiera acercarse a las promesas, lo que genera es un efecto sobre las expectativas, ¿no? Yo tenía la expectativa de que las cosas iban a cambiar, luego no pasó nada y eso me decepciona, ¿no? Y por eso que la propia encuesta del Centro de Estudios Públicos muestra el apoyo que tienen los partidos políticos, el Congreso, ¿no? En el último lugar de la tabla, 2-3%, en términos de confianza. Entonces, la credibilidad es un factor eh, que tiene que también tener un componente de realismo. La gente sabe que las soluciones no son mágicas frente a un problema tan complejo, tan estructural como es la seguridad y a las dificultades del crecimiento económico. Entonces, va a depender de cómo los candidatos se enfrentan a eso. Por ahora, los candidatos del oficialismo están muy centrados en la elección del 29 de junio, en 45 días más, en donde estos temas probablemente no sean los relevantes, porque ganar la primaria se trata de movilizar, ¿no es cierto?, a tus bases y ojalá incorporar independientes con un discurso que más bien épico de lo que sería tener un candidato unido del oficialismo para enfrentar a la oposición, por lo menos hasta el 29 de junio. Marco, perdona, pero eso no pasa en silencio. Todo ese enfrentamiento en un sector político se hace en términos públicos y se hace a través de los medios de comunicación masivos y de las redes sociales. O sea, lo que te quiero decir con eso es que no es tan... igual puede causarte daño si tú no dices las cosas correctas para esa clase media que no sabe por quién votar, por ejemplo, que está indecisa. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no le estás hablando solamente a tu sector político. Cuando le hablas a tu sector político, le estás hablando a todo el mundo. Claro, O sea, por no es eso que fácil. el riesgo de lo que se diga durante estos 45 días, que puede ser maximalista, puede ser prometer Mm. muchas cosas para ganar el apoyo de los propios, ¿no es cierto? Recordemos que la primaria, recordémosle a nuestros auditores, a quienes nos están viendo, que es con voto voluntario, ¿no? Y participan de la primaria los afiliados de los partidos políticos que participan de esta instancia y los independientes. Por lo tanto, claro, Sí. como muy bien comentamos, cuando tú le hablas solo a los tuyos con un discurso que busca movilizarlos para que vayan a votar un domingo 29 de junio, probablemente frío, ¿no? A lo mejor lluvioso, en donde uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la importancia de participar en la primaria para los afiliados de los partidos políticos que compiten en ella? Van a ser importantes cómo se construyen esos relatos movilizadores que a veces pueden jugarte en contra si es que después, ¿no es cierto?, caes en el maximalismo que no eres capaz de sostener en el resto de la campaña, ¿no? El que gane esa primaria el 29 de junio va a tener 5 meses para enfrentar a los tres candidatos por ahora de la oposición, ¿no? Con más posibilidades, Matei, Kass y Kaiser, aunque Kaiser, a pesar de que insiste todos los días en que Kaiser no se baja, los números que él mismo se fijó como piso, ¿no? Del 20% en la encuesta, se están alejando cada vez más. Faltan todavía para el 18 de agosto algunos 3 meses, ¿no es cierto? Que es el otro dato Falta importante, harto. porque esto hay que definirlo antes del 18 de agosto, pero Sí. evidentemente estamos observando un desgaste en Johannes Kaiser, lo capitaliza Kass y en parte menor Evelyn Matei, y por lo tanto este tema de la credibilidad que tú planteabas, Fran, también les toca a los candidatos de la oposición, porque tampoco la gente está creyendo todas las cosas que se prometen, porque dado el fraccionamiento que tenemos en el Congreso, la polarización que puede haber en el país, se hace difícil también ese objetivo solo por una cuestión de voluntad y porque se requiere capacidad de gobierno para poder enfrentar los desafíos. Sí, sí, yo como que me quedé pensando cuánto falta para agosto y depende desde el punto de vista que se le mire, puede faltar mucho o poco. No sé cómo la política está tan volátil que puede ser muy poco tiempo o pueden pasar muchísimas cosas de aquí a agosto. Entonces, claro, y de aquí al 29 de junio también, estaba sacando la cuenta, es un mes y 3 semanas. Entonces... queda harto, es harto tiempo si es que se le mira desde ese punto de vista, que puede pasar de todo en un mes y medio. Así como va, como va el país en los últimos meses, puede darse esa situación. Pero bueno, Fran, piensa lo que hizo Trump en 100 días nomás.
Además, pues, sí, como viendo la lógica del tiempo, 100 días puede cambiar, puede cambiar el mundo, claro, puede quedar en vilo el mundo. Pero en fin, oye, vamos a seguir atentos a ver qué pasa con el caso Procultura, las aristas que están sobre la mesa durante esta semana y también el despliegue de los candidatos presidenciales de cara a las primarias del 29 de junio, tal como estábamos conversando. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, como siempre, Marco Moreno, Cristian Leporati, un gusto verlos para arrancar la semana, que tengan un muy buen día. Igual, muy buena semana. Nos vemos el otro lunes. Chao, chao, cuídense. Chao, chao. Me despido también de quienes se conectaron a nuestras transmisiones y como siempre les digo, suscríbanse a nuestra parrilla de newsletter en elmostrador.cl de manera muy fácil y síganse informando con nosotros. Que tengan buena semana. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.